Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esto que es Balance IT. Los saludo con todo gusto, con todo susto y como estamos al pastor con todo. Para este video les traigo un tema que me sugirió mi camarada el Kamikaze 2050, que se me hizo muy interesante, ya que sin estos equipos digitales dudo mucho que pudiéramos hacer todo lo que hoy hacemos. Pero échamela de ahí, producción. Las necesidades del ser humano a lo largo de la historia han generado la creación de múltiples herramientas a través del ingenio humano para cubrirlas. Y poco a poco hemos ido llegando a lo que hoy conocemos como la era informática, pero sin el desarrollo de las herramientas precursoras de estas, no hubiéramos llegado a presentar hoy la evolución de las computadoras. Efectivamente, hoy en día todos estamos sentados viendo este video en un monitor de pantalla plana o bien una laptop o qué sé yo. Pero hace unos años esto no era así. Al igual que en las televisiones, las computadoras fueron evolucionando a lo que son hoy en día. Por cierto, si no has visto el video de la TV que subí hace tiempo, te dejo la tarjeta aquí arriba y el enlace en la descripción. Aclaro que este video viene cargado de historia que no necesariamente tiene que ver con las características físicas del hardware, sino con todo ese rollo de la programación, software, entre muchas otras cosas. Bueno, échale mi rey. Ah, caray, ya empezamos, ¿verdad? Aún así es su culpa, producción. Bueno, antes de remontarnos a los inicios de las computadoras, primero veamos qué son. Una computadora, computador u ordenador es una máquina digital que es programable para la ejecución de comandos, y esto a su vez procesa datos de entrada que se transforma en información y se envía a las unidades de salida. Estas cuentan con muchos circuitos integrados, accesorios y diversos componentes de apoyo y extensiones que realizan o ejecutan tareas en poco tiempo. Esencialmente están compuestas de dos partes, una que es el hardware, que se compone de las características físicas, esto es circuitos, cables, teclado, etc. Y la otra parte es el software, que es la parte con la que nosotros interactuamos como una interfaz visual que comúnmente llamamos programas, pero además de esto hay información, datos, entre muchas otras cosas más. Para fines prácticos y funcionales, estas máquinas deben contar por lo menos con un CPU, una unidad de memoria y periféricos de entrada y salida. Los periféricos de entrada ingresan datos al CPU y este los procesa y los entrega, como ya dije, en forma de información a los periféricos de salida. Simón. Ahora sí, ya hablando de los orígenes de las computadoras, remontémonos al año de 1945, en donde computador o computer empieza a hacer referencia a un dispositivo electrónico digital programable. Antes de esta fecha la palabra era utilizada para definir a personas que calculaban. Pero el término se basó en la máquina de Turing de 1937. Por cierto, si quieren saber más de esto, vean la película del Código Enigma. Una joya esta película, la neta. El nacimiento de las computadoras no se debe solo a una persona, y esto es porque a lo largo de los años fueron las ideas de personas en diferentes áreas como la electrónica, mecánica, materiales semiconductores, programación, lógica y álgebra las que lograron que en una computadora se pudiera implementar todas esas ideas. Se desarrollaron estas para tener mayor precisión en los cálculos, ya que las tablas matemáticas eran muy propensas a tener errores. El primero que construyó una computadora funcional fue Konrad Zuse, quien en el salón de sus padres hizo un ordenador que podía guardar 64 palabras, y con el paso del tiempo este concepto se desarrolló tanto que ya se pueden guardar unos 500 millones de palabras en 30 gigabytes. Podemos irnos en cuestión de orígenes hasta por ahí del año del 500 a.C., donde se inventaron los ábacos como una herramienta para facilitar el cálculo, y estos son los precursores de todo esto que conocemos como las calculadoras. Un gran salto después de esto fue la invención del algoritmo, que es la resolución metódica de problemas de álgebra y cálculos numéricos, y se le debe a Mus al-Khwarizmi en el año de 1830 de nuestra era. De ahí pasarían casi 800 años para que en 1614 John Napier inventara el logaritmo neperiano, que consiste en simplificar el cálculo de multiplicaciones y divisiones en un cálculo de sumas y restas. Unos años más tarde, Edmond Gunter inventaría la regla de cálculo, que fue una herramienta manual que se usaría hasta el nacimiento de la calculadora electrónica para hacer operaciones aritméticas. A partir de aquí, el desarrollo del cálculo fue algo que empezó a complementar las reglas que se rigen en la computación. Con el invento de las tarjetas perforadas de Jacquard para controlar el patrón de una máquina tejedora, se empezó a considerar esta idea para las computadoras
computadoras venideras. Para 1938 el alemán Konrad Zuse completó la Z1, que se puede considerar como una computadora que consistía en un funcionamiento electromecánico y utilizando relés. Era programable con cinta perforada. Esta usaba un lenguaje binario y lógica booleana. A esta idea le siguieron modelos con más mejoras de la Z2 a la Z4. Inglaterra, un año antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, desarrolló un proyecto llamado Colossus Mark I y II, con la finalidad de descifrar las comunicaciones alemanas durante este periodo. Me atrevería a decir que a manera de espionaje. Pero bueno, podría seguir diciendo más avances, pero fue hasta 1953 cuando IBM fabricó una computadora a escala industrial que fue la IBM 650, que amplía el uso del lenguaje ensamblador para la programación de las computadoras, y unos años más tarde Jack Kirby inventaría el primer circuito integrado. ¡Ey! Los avances y empresas siguieron desarrollando todo tipo de mejoras, pero uno de los avances más importantes fue en 1971 cuando Intel presentó el microprocesador Intel 4004, y para el año de 1975 llegaría al mercado una computadora portable y fue ni más ni menos que la IBM 5100. Y seguro te preguntarás por qué hablo de esto. Bueno, hace unos años, indagando por el internet, me topé con un video de un supuesto viajero del tiempo que viajó del año 2036 al año 2000 en busca de una de estas computadoras. Su nombre es John Titor. Si quieren saber la historia, vean videos y lean información de esto. Es sumamente interesante. Bueno, después de esto ya sabemos que por estas fechas Bill Gates, entre otros, fundarían las grandes empresas de las cuales todos tenemos una PC o una Mac, que empezarían una de las competencias más fuertes en cuestión de franquicias que prevalece hasta el día de hoy. Obviamente podemos decir cuáles son nuestras preferencias por lo que sea, pero a veces por cuestiones de presupuesto compramos lo necesario, que no. Bueno, con el desarrollo del sistema operativo MS2 de Microsoft en 1982, este fue el principal sistema operativo de computadoras personales, y fue así hasta mediados de 1990, hasta que se sustituyó gradualmente hasta el año 2000 por sistemas operativos de interfaz gráfica de usuario, y fue desde Windows XP que no se incluirían versiones de MS2 y fue reemplazado este sistema por CMD. Antes de seguir, recuerdo que hace muchos años, cuando yo tenía su edad, como 12 o 13 años, tomé un curso de computación y me dieron este lenguaje de programación, y bueno, creo que nunca pude moverle nada a nuestra primer computadora, que era una Windows 95. Simón, esas compus que tenían buscaminas y Paint para jugar. A huevo que sí. Después de este avance salió la ARPANET, y te dejo una tarjeta aquí arriba para que veas mi video de la evolución del internet, para que lo cheques, ya que ahí explico esto de la ARPANET. Y bueno, técnicamente el despunte de los ordenadores a partir de los sistemas operativos fue lo que permitió desarrollar cada vez más software para múltiples usos. Estos sistemas ya sabemos que son Windows, iOS, Linux, entre otros, que se han ido desarrollando a lo largo de los años, hasta llegar a lo que hoy conocemos como los móviles, que podemos decir que son microcomputadoras. Si montas a caballo te caes. Bueno, hablemos un poco de los componentes principales de las computadoras, y aunque han evolucionado muchísimo desde 1940 hasta el día de hoy, la gran mayoría utiliza la arquitectura de von Neumann, que describe 4 secciones que son la unidad aritmético-lógica, la unidad de control, memoria central y dispositivos de entrada y salida, como ya dije. Estos son interconectados por conductores denominados buses. A su vez, el CPU cuenta con 3 elementos básicos, que son la ALU, unidad aritmético-lógica, la unidad de control y los registros, que pueden ser accesibles o no accesibles. La memoria RAM es una parte fundamental de estas computadoras, que es un conjunto de celdas de almacenamiento organizadas en las cuales se pueden acceder de manera numérica a la dirección de la memoria. Cada una de las celdas corresponde a un bit o unidad mínima de información. Al mismo tiempo, en los bytes de memoria principal se almacenan datos y códigos de operaciones necesarios para las instrucciones. Bueno, creo que no entraré en una descripción muy compleja de estos componentes de entrada y salida, ya que bueno, todos los entendemos, ya sea un teclado, mouse, entrada, y un monitor e interfaz, la salida, ¿cierto? Simón que sí. Los buses, como dije, son los que interconectan a todo lo anterior, y pueden ser bus de dirección que permite seleccionar las direcciones de los datos al que se
quiere acceder. El bus de control, que controla el funcionamiento externo e interno del CPU, y los buses de datos que contienen información que circulan por el sistema. Bueno, hablemos un poco en qué consistían las computadoras, que a través de todos los años, vaya que hemos tenido generaciones de computadoras, así como en los celulares, siendo la primera generación la del año 1940 a 1958. Estas estaban construidas con válvulas de vacío que se programaban en lenguaje máquina, que se debía escribir en códigos binarios, esto es ceros y uno. La segunda generación de 1958 al 1964 reemplazó las válvulas por transistores. Esto hizo que fueran más pequeñas y que su consumo de energía fuera menor. La comunicación de estas es a través de los lenguajes de programación. Del 64 al 71 aparece la tercera generación, que tiene la innovación de los circuitos integrados, que cuentan con miles de componentes electrónicos. Dentro de las mejoras de esta generación estaba un menor consumo de electricidad, la multiprogramación, bajos costos de producción y una gran capacidad de almacenamiento. Del 71 al 83 aparece la cuarta generación, con la cual se implementó el microprocesador, que reúne los elementos básicos de la máquina. Por esta razón, en estos años se empezaron a desarrollar las computadoras para uso personal con el nombre de las PC. Del 83 al 2000 aparecería la quinta generación de computadoras, que debido a los avances tecnológicos se crearía la computadora portátil o laptop como la conocemos en la actualidad. Y bueno, a partir del año 2000 los avances en la microtecnología han abierto las puertas para el desarrollo de procesadores más potentes y una mayor capacidad de almacenamiento. Y lo más importante, el desarrollo de sistemas operativos mayores a los 32 bits, ahora ya son de 64, por supuesto que sí. Bueno, he hablado de muchas cosas en la evolución de las computadoras, pero creo que es bueno hablar de la evolución visual o estética de las computadoras también, que empezaron siendo unos maquinones muy grandes, llenos de cables, transistores, entre muchas otras cosas. Podemos decir que las primeras máquinas portátiles fueron muy sencillas y traían integrado lo que conocemos como el CPU con el monitor, que siempre era como de color verde, como si estuvieras jugando un juego de 8 bits, pero en verde. Y el teclado. Después, con la salida de otros modelos, se separó el monitor del CPU, haciendo que el monitor, teclado y otros accesorios pudieran ser componentes independientes. Así, poco a poco los monitores, de ser grandes, estorbosos y de cinescopio, se fueron puliendo hasta hoy en día, que son ya pantallas planas, táctiles, y bueno, ya sabemos cómo son. Los CPUs han ido evolucionando también, y hemos dejado de usar los disquetes de 3,5 y otro tipo de discos para almacenar la información a las USBs como las conocemos hoy en día, con mucho mayor capacidad de almacenamiento. Si montas a caballo, te caes. Como ves, la evolución de las computadoras no solo se trata de la estética y los componentes, ya que es todo el lenguaje de programación y el desarrollo de interfaces y los procesos internos lo que hacen que hoy podamos tener una computadora multitarea. Y lo pongo entre comillas porque los procesos son tan rápidos dentro de la computadora que pareciera que se desarrollan simultáneamente. Estéticamente podemos tener la mejor o más bonita o llamativa computadora, pero sin todo lo antes mencionado no podríamos jugar, abrir redes sociales, comunicarnos y mucho menos hacer videos. Seguramente me olvidé de ciertas cosas, pero es muy difícil, como he dicho en otros videos, abarcar muchas cosas sin hacer un video demasiado largo. Quizá hagamos una parte 2 hablando de cierta generación de computadoras o qué sé yo. Antes de irme, quiero mandarle un saludo muy especial a Ivo Monster, a Marisol Espinosa, a Mariana Álvarez, a Carmen Esperón, a Oscar López, a Ismael Enríquez, a Yomera Leonera, a Gerardo Quirós, a Mauricio Sayago, a Sol Sánchez y a Sinue Diego Guillén. Gracias por ver mis videos y estar suscritos a mi canal. Si quieres que te mande un saludo, déjame un comentario en la charola de aquí abajo para hacerlo, o bien para que me dejes un comentario diciendo de qué te gustaría que hablara en futuros videos. Si el video te gustó, te invito a darle me gusta y compartirlo con tus amigos para que tenga un mayor de alcance mi canal. Suscríbete si aún no te has suscrito y activa la campanita para que no te pierdas ningún video que subo al canal. Yo soy Balam y te mando un saludo con todo gusto, con todo susto y como los tacos al pastor, con todo.